Vamos a seguir hablando sobre este tema del tiroteo. Han acusado a la policía de actuar tarde durante este tiroteo de Uvalde, como escucharon en nuestros titulares y el análisis que hicimos aquí hace unos minutos. Murieron 21 personas. La policía ha reconocido que el atacante tuvo la vía libre para entrar al edificio, no había ningún tipo de seguridad. Y además, tal y como les leímos a ustedes el timeline, el tiempo en que Salvador Ramos llega, permanece 12 minutos antes de entrar y luego entra, y después de ese momento a cuando finalmente es abatido por el equipo táctico, pues pasa un tiempo donde muchos están cuestionando las vidas que se pudieron salvar. En total pasó 1 hora y 25 minutos. Y de ese tiempo, el equipo táctico de la patrulla de fronteras estuvo 30 minutos esperando la autorización de la policía local para poder actuar. Vamos a conversar con el coronel Arturo Garfer, experto en materias de seguridad nacional, relaciones y política exterior, terrorismo y asuntos militares, con amplia experiencia en la formación de agentes de policías en otros países y actualmente trabaja en la reforma de la policía. Bienvenido, coronel, al programa. Bueno, primero queremos saber su reacción ante la actuación de la policía de Uvalde. Bueno, muy buenas tardes, Karina y Agustín. Un placer estar con ustedes nuevamente. Primero que nada, también pues las condolencias a las familias de las víctimas de este masacre en la escuela de Robb Elementary School en Texas. Esto ya parece ser un patrono de conducta de cierto segmento de la sociedad de los Estados Unidos, que cuando vemos el denominador común, pues es la salud mental. Y siempre están los indicadores. Y después de estos actos es que sale todo el mundo a decir, bueno, el muchacho no estaba bien de la cabeza, decía estas cosas, decía que iba a matar personas en los medios sociales. O sea, after the fact, después del hecho, es que empiezan a salir todas estas cosas. Y mientras tanto no había nada. Pero hablando de la actuación de la policía, si vemos lo que hizo la policía, no sé qué SOP estaban siguiendo, o sea, cuál Standard Operating Procedure, porque el momento que suena una bala en una escuela, todos los policías en el área caen sobre la escuela y entran de inmediatamente a la escuela. Algo que fallaron crasamente. Estábamos conversando, no sé si puedo escuchar el principio del programa, estábamos hablando de que hay informaciones de que no entraron porque el equipo táctico era el único que tenía escudo. Pero aún así, pero el equipo táctico llegó con sus escudos y no lo y la dejaron policía entrar. local los retuvo y les impidió la entrada al inmueble por más de 30 minutos. Fíjate que desde el momento en que el equipo táctico recibe la autorización para entrar, en un par de minutos mataron al agresor. Entonces la pregunta mía en ese momento fue, aquí hay varias cosas que tienen que pasar. Cuando tú te conviertes en un policía, y yo soy la primera que I have the blue and black flag in my home, ¿ok? O sea, I support la policía en todo momento, pero si la policía no está dispuesta a entrar en ese momento para salvar la vida de estos niños, hay niños que reportan que sintieron que fue una eternidad y que no entendían por qué escuchaban a los oficiales afuera y por qué no entraban a rescatarlos. Yo no me puedo imaginar cómo es que la policía se quedó afuera esperando. O todos tienen que tener a partir de ahora un escudo para sentirse más protegidos, y yo solo puedo entender porque los policías también tienen familia en su casa, pero los policías tienen que estar dispuestos a eso, y eso es los policías que yo conozco de toda mi vida, que están dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de preservar la vida humana, cualquiera que sea. Una de las cosas que vemos hoy en día es lo que se llama en inglés risk averseness, o sea, hoy en día se trata de manejar tanto el riesgo que llega el punto que nadie toma una decisión para que se haga algo. El escudo no es algo necesario para entrar a la escuela y abatir a esta persona. Es algo que es bueno de tener, pero no es algo necesario para entrar en fuerza y en masa a la escuela a abatir a esta persona. Aquí van a caer, muchos policías van a perder sus trabajos, o por lo menos líderes de la comunidad policial local van a perder su trabajo.
pero entendemos también que el equipo que entró o la persona que entró y abatió a esta persona, a este asesino, fue un agente federal. Sí. No fue ni estatal, sí. Fue una persona que estaba en el área, que cabe la casualidad que está en el equipo de SRT de la policía fronteriza, del Border Patrol, quien entró y dio con la persona, y él no tenía escudo, él no tenía nada especial, él tenía su body armor puesto y entró con sus armas reglamentarios y abatió al asesino. O sea, una persona. No fue un equipo táctico completo, no fue un grupo de policía, fue una persona que llegó y se cansó de ver lo que estaba pasando y entró. Yo me imagino esa hora con esos papás fuera de la escuela, gritando y escuchando lo que estaba pasando dentro de la escuela y mirando a esos policías que no querían entrar. El papá de una de las niñas es deputy. Y yo me imagino que estando en Texas, yo le puedo garantizar, bueno, usted lo sabe mejor que yo, pero yo le puedo garantizar que más de un padre debió haber estado armado. No, hay un abuelo que tenía un shotgun colgado del cuello por la parte frontal. El shotgun le colgaba así de manera diagonal, desde el hombro hasta estaba abajo, dispuesto a entrar, seguro. Y le pedía a la policía continuamente que los dejaran entrar. De hecho, yo vi ayer en uno de los canales anglosajones un reportaje que me causó una enorme indignación. A una de las madres la esposaron. La esposaron. Uh-huh. A uno de los padres le echaron... The taser him. Le dispararon con un taser, y a otro padre lo tiraron al suelo porque había pasado más de una hora y ya estos padres escuchaban los disparos y no hacía nada, la policía no hacía nada, y los padres estaban ya en un estado de frenesí, exigiéndoles que hicieran algo o que les permitieran entrar. Es que hay más de un padre tenía que tener, como dijiste tú, mencionaste el abuelo, yo al abuelo no lo vi, pero en Texas yo te puedo garantizar que más de un padre ahí o conocía de armas o tenía un arma o tenía algún tipo de, porque eso en Texas es como común. Es común, es parte de la cultura, eso no es anormal tener un arma y saber utilizarla y el respeto que necesita tener un arma, ¿no? Claro, yo estoy seguro que en el área y en el parking de la escuela hubo muchos padres que estaban armados y abuelos y vecinos, la cual pudieran haber tomado asuntos, las cartas en sus manos y a la misma vez pudieron haber no seguido las órdenes de la policía. Claro. No estoy diciendo que eso es lo correcto. No, exactamente. Nadie está abogando por eso, pero cuando uno tiene si uno ve la inacción de un equipo policial, a veces hay que tomar la acción por sus propias manos. Usted habló de un punto muy importante que creo que nadie lo ha tocado, y es el hecho de que hoy en día todo se mide el riesgo. O sea, ya esos tiempos en donde, y yo lo mencionaba ayer con un invitado, antes... A los 18 años, aquí los norteamericanos en los años 60, 50, y no sé si antes, un muchacho de 18 años daba su vida por su país. O sea, estaba orgulloso de dar su vida por su país. Iba y peleaba con gusto. O sea, nadie lo tenía que obligar. Hoy en día estos muchachos no saben ni qué sexo son. No saben si quieren ser plantas, si quieren ser hembras, varones. No saben nada. O sea, hay una cultura que ha cambiado, nuestra sociedad ha cambiado. Y yo no me puedo imaginar, usted que tiene experiencia en este tema, cómo es que ahora estamos analizando el riesgo en una situación donde tenemos una cantidad de niños dentro de una escuela. Esto es los cambios del tiempo. En esta situación me he encontrado discutiendo con otras personas de otro pensar que entienden que para las armas de fuego hay que limitarlas. Pero el punto aquí es lo que vemos es una falla en lo que es ser padre en los Estados Unidos. La gente hoy en día es más fácil darle un celular al nene y que se siente ahí, que no moleste. No hay disciplina. Los jóvenes hoy en día, pues los papás los dejan en la escuela y pues que la escuela se encargue de crearlos. Todo empieza en el hogar y hay muchas casas que no tienen la figura de padre, por ejemplo. Y también tenemos un problema masivo de problema mental en los Estados Unidos. Hay 60 millones
oficial, hay 60 millones de personas menores de 30 años de edad consumiendo pastillas para los nervios. Eso es terrible. Entonces, en un país que es un continente que tiene 330 millones de habitantes, basta que 1 o 2 o 3 de estas personas completamente desquiciadas con un diagnóstico psicopático o neurótico o esquizofrénico decidan hacer este tipo de cosas, lo pueden hacer perfectamente. Sí, sí, o sea, hoy en día, si el nene, yo me recuerdo, a mí me encantaba mirar por la ventana cuando yo estaba en la escuela elemental y en high school, y o sea, me cansó y pues me daba el lujo de mirar por la ventana y ver el mar aquí en Puerto Rico, pero hoy en día un niño hace eso y dicen que el niño tiene ADD. Inmediatamente tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra para que le den pastillas. Ya empezando desde junior high, elemental, ya se está dando pastillas a los niños. Y esa es la corrección que la sociedad y el gobierno dice que hay que hacer para ese joven. Y eso está muy mal. Y estamos viendo ahora las consecuencias de ese patrono de cultura que estamos ahora viendo en los Estados Unidos, donde todo hay que resolverse, no con disciplina, no con consecuencias de acciones, sino con pastillas y, como decimos en Puerto Rico, el ay bendito. Hay que cogerle pena a la gente. En algunos casos, por ejemplo, hasta el sistema de calificaciones, en algunas jurisdicciones en los Estados Unidos han eliminado el sistema de calificaciones A, B, C, D para no causarle un dolor emocional a un estudiante que sacó F en un examen para que no se sienta... ¿Dónde es? Aquí en los Estados Unidos está ocurriendo en algunos lugares, sobre todo en California. Ya no se puede premiar a un estudiante que sacó A en un examen porque los demás se van a sentir... El que sacó F o D se puede sentir emocionalmente muy afectado y entonces, estamos viviendo en un mundo de idiotez y de vez en cuando ocurren estas cosas y uno no se las explica. Sí, hay universidades en los Estados Unidos que tienen lo que se llama la Carta de Derechos de los Estudiantes y en alguna de estas instituciones, digamos que un amigo tuyo o un roommate tuyo se suicida o se muere, pues automáticamente te dan A en todas las clases. O sea, y no entiendo cómo vas de ser quizás un estudiante con una D, pues inmediatamente te salvaste porque pues lamentablemente murió alguien que conocía en la universidad y ahora tienes A. Yo decía... pero eso es cultural ahora mismo lo que estamos viendo. Sí, el mismo martes yo hablaba de eso, coronel, de que no estamos creando niños fuertes ante esta sociedad, ante este mundo. Estamos creando una... Y no me incluyo, porque eso no es lo que quiero hacer yo con mi hija de 2 años. De hecho, yo comencé desde chiquitica. La gente dice, muy temprano. No es muy temprano. Desde chiquito tú tienes que crearlos fuertes ante todo lo que viene, sobre todo porque es un mundo difícil. Este es un mundo complicado en todos los sentidos y se van a enfrentar a cosas que nosotros no nos enfrentamos. Pero no podemos ser estos padres complacientes que dejan que ellos hagan lo que sea. Tenemos una responsabilidad tremenda de crear niños fuertes ante la sociedad y tenemos que saber cuándo hablar y cuándo decir, hey, hay algo que mi hijo no luce bien. Esta mamá jura y perjura que su hijo no era violento, pero a la misma vez por el otro lado dice, bueno, era muy callado, pero no hablaba mucho. Pero reconoció que podía ser en momentos agresivos. Exacto, entonces, no sé, hay aquí como una falta de, mira, yo en mi casa, si alguien hubiese visto a alguien, por ejemplo, si vamos a suponer que a mí me ven en una protesta en contra de un policía, mi mamá hubiese sido la primera que me jala por los cabellos y me lleva a la estación de policía y me denuncia, o sea, para que yo aprenda una lección. No sé si me explico, o sea, así se crió, esta generación se la está criando muy blanda y creo que no se está hablando y grupos partidistas, políticos, activistas de que le eliminen las armas a la gente no van a hablar del daño que están haciendo los videojuegos a estos muchachos. El daño que está haciendo la tecnología, los celulares, las redes sociales. En mi opinión, esta es una generación que ha sido el guinea pig de la tecnología y estamos viendo los resultados. Todos estos tiroteos son muchachos de la misma edad, 18, 20 años. Es más o menos, ese es el patrón que se está viendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y algo que dijiste, Karina, es que es muy importante, es que sí, la sociedad es muy difícil y cuando salen a la calle es difícil. La calle y la vida es difícil. Y lo vemos más hoy en día con las estadísticas de cuántos jóvenes o hombres o mujeres de 30, 35 años aún viven en la casa de sus papás
con sus papás, Sí. porque no han podido adaptarse a lo fuerte que es la vida en verdad, o sea, después de universidad o después de high school. Y pues eso es algo que creo que va a ir en alzada, y no vamos a ver a menos que la sociedad no cambie drásticamente y la fibra social se vaya mejorando. Lo cual no Vamos creo a que seguir. ocurra porque no hay ninguna No hay ninguna señal que Claro. nos indique que vamos en No. esa dirección, más Sí. bien al contrario. Claro, claro. Y nuevamente, en el caso de este asesino, o sea, estaban todos los indicadores. O sea, Todos. estaba y lo más triste es que la gente en los medios sociales que se encargan por los algoritmos y la inteligencia artificial de ver palabras claves, vieron esto, vieron el patrono, vieron lo que iba a pasar y no tocaron el botón rojo. En el caso del asesino de Parkland, Nicolás Cruz, que cometió una masacre similar aquí en el sur de Florida hace algunos años, por cierto, todavía está el proceso del juicio andando. Este muchacho fue identificado por gente de la escuela, por gente de la familia, por gente del vecindario. Lo denunciaron al FBI. Habían banderas rojas por todos lados. Maestros, directores, y todos no pasó sabían. nada, nadie hizo absolutamente nada. O sea, ¿cómo se permite que un individuo que está emitiendo unas señales gravísimas de alerta, de desequilibrio mental, de inclinación a cometer un acto barbárico contra los semejantes, la gente lo denuncie y no pasa nada, no hay una intervención, se le permite tener armas de fuego de alto calibre? O sea, son cosas que no caben en cabeza, pero bueno, entonces después lamentamos y salimos a llorar, y hay algún político que se agarra de esto para ganar la próxima elección, pero no pasa nada. No, mira, yo soy pro segunda enmienda, esto siempre lo he sido, siempre lo seré. Creo que sí hay que sincronizar esfuerzos hoy en día. Vimos ayer como arrestaron 2 jóvenes en otro county en Texas, que sí habían ido a los medios sociales a decir que lo que iban a hacer, y gracias a Dios la policía los pudo arrestar a ellos, dar con ellos. Eran 4, 2 de ellos iban a actuar y los otros 2 eran en apoyo. O sea que nosotros en la vida, en el mundo bueno, tenemos que estar correctos 100% las veces. La persona mala o la persona que quiera hacerle daño a los vulnerables solo tiene que estar correcto una vez. Pero fíjese, tenemos en el resto de la sociedad, hay ciertos controles y hay ciertas cosas de sentido común. Si yo soy un piloto de American Airlines o de Delta, yo no puedo llegar borracho a tomar los mandos de un avión para ir a Madrid o a París con 200 pasajeros. Si alguien lo nota, una azafata huele que yo estoy borracho, o la persona de los tickets en el mostrador va a llamar por teléfono a alguien, y ese avión no va a despegar conmigo porque yo no estoy capacitado para volar el aparato. Entonces, si de pronto un cirujano, y yo he tenido cirujanos, amigos míos que han sido cirujanos por 30 años, y de pronto a uno de ellos le surgió mal de Parkinson, le empezó a temblar la mano. Usted no puede permitir que un cirujano, por muy buena intención que sea y por muy experto que sea, si usted tiene la mano temblándole por una enfermedad, usted no puede permitir que haga una operación de corazón abierto porque ya la mano no lo acompaña. Entonces se tiene que dedicar tal vez a enseñar en una universidad, a dar conferencias, pero no puede abrir un pecho para operar un corazón. Entonces tenemos aquí claros problemas de salud mental que todo el mundo lo reconoce. Y resulta que la culpa son de las armas de fuego. Hoy mismo hay una noticia circulando por acá que una señora licenciada con una licencia de su estado, no recuerdo dónde ocurrió esto, pero ella tenía licencia para portar el arma oculta, la llevaba en la cartera. Empezó un hombre a disparar contra el público y la señora sacó el arma y lo mató. Claro. Le salvó la vida a un montón de personas, pero eso no lo reporta la prensa. Eso apareció en la página 85 de los periódicos y nadie lo reporta también como el otro lado de la moneda. Cuando un arma de fuego en manos de una persona con entrenamiento y con licencia salva la vida de sus semejantes. Sí. Es que nosotros no vemos las personas que somos responsables con nuestras armas y que hacemos las cosas legalmente y somos portadores de armas.
no somos nosotros los que estamos cometiendo estos actos, los miembros del NRA, por ejemplo. ¿Usted no ve un miembro del NRA, un coronel, un ex veterano? ¿Usted no ve ningún caso de estos? ¿Está involucrado a alguien que fue responsable de comprar sus armas, que toma sus cursos, que compite? La cantidad de personas que compiten anualmente, usted lo sabe mejor que yo, anualmente en el mundo entero. ¿Usted no ve casos como esos? Siempre es el loner, el que estaba deprimido, el que le hacían bully, el que tenía un problema de hablar y se burlaban de él. O sea, siempre es la misma característica, un tema de problema mental, y usualmente no son personas que toda su vida han sido portadores de armas y las manejan responsablemente. Yo no conozco un caso. No, el denominador común aquí es la salud mental, y eso lo sabemos porque después de cada uno de estos casos nos damos cuenta y vemos lo que sale a reducir de la persona, del asesino que cometió los actos. Coronel, aprovecho que está aquí, que nos quedan un par de minutos. Claro. ¿Se ve alguna definición militar en la guerra de Ucrania o estamos ante una especie de impasse donde no hay ni vencedor ni vencido? Estamos en un impasse donde no hay un vencedor o un vencido. Creo que Ucrania pues está a la ofensiva, ya con el abastecimiento de armas nuevas que llegaron de los Estados Unidos y la OTAN, pues no solamente han podido quedarse en una defensa en zona y en profundidad, sino que ahora han podido movilizar unidades para que puedan ir a la ofensiva. En algunas partes, tropas ucranianas ya han llegado a la frontera con Rusia. O sea, y ya se está efectuando mucha operación cross-border, o sea, a través de la frontera, en lo que es la retaguardia rusa. O sea, que ya esto está tomando ya otro giro, y a la misma vez pues tenemos al Reino Unido en el Mar Negro y los Estados Unidos que dice que van a empezar a abrir las vías marítimas del Mar Negro para que pueda el comercio fluir ucraniano con el resto del mundo a través de las vías marítimas. O sea que ya estamos viendo un conflicto que va a llegar a un impasse serio, y esto, como siempre he dicho, no va a ser una cuestión de 6 meses, esto va a ser un año y medio, hasta que Putin de alguna manera se dé cuenta de que de verdad esto no va a poder ser una victoria rusa. Hoy hay una noticia muy interesante. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña emitió un análisis que dice que los rusos hasta este momento han perdido más de 1.000 tanques T-72 en combate, y ahora están utilizando los T-62 que datan de la década de 1960, que en materia de guerra ya están obsoletos, pero los están utilizando porque se les ha acabado el arsenal de los T-72. Bueno, se le ha acabado el arsenal no solamente de los 72, sino del T-90, y también estratégicamente, pues Rusia no puede empezar a movilizar su reserva estratégica, que son las divisiones que quedan en el medio y en el oriente ruso, porque también ellos tienen que proteger su flanco sur, ¿verdad? De Afganistán y Kazajistán y todos estos países, y a la misma vez nunca ha existido una paz eterna entre China y Rusia en la frontera sino-rusa. Entonces, pues Rusia va a tener que ir con lo que tiene en el área, en esa región de división de ejército ruso, y lo que les queda a ellos ahora es el T-62, que ante la tecnología occidental en estos momentos es obsoleto ese equipo. Yo me recuerdo en los 90s entrenando en Fort Benning y Fort Bragg contra tanques estacionarios T-62. Coronel, antes de irnos quisiera, porque esto va a pasar de muchas quejas y después quedamos en nada, pero yo ofrezco mi solución personal como defensora del Second Amendment. Una solución integral. Psychological exam every year, un examen psicológico todos los años, sobre todo cuando usted va a comprar el arma. Por supuesto, el background check. Subir la edad de 18 a 25. Instrucción mandatoria para el uso de las armas y hacer como un refreshment course cada cierto tiempo, y con todo el dinero que se está enviando a otras partes del mundo, para no hablar de Ucrania, pero bueno, sí me refiero a los 40,000 millones que se enviaron a Ucrania, utilizar ese dinero para crear una policía federal, estatal, que esté preparada con ex veteranos, con gente súper entrenada para proteger las escuelas. ¿Qué opina de eso? Eso yo entiendo que es una área, es un pensar normal.
Entiendo que eso es doable, como decimos en el vernáculo inglés. Es algo que creo que asienta a todas las partes, tanto de un lado para el otro. El republicanismo y también el Partido Demócrata. Y entiendo que es algo que se podría hacer. Lo de la edad a 25 creo que lo podríamos bajar algo a 21. Porque en mi opinión, si uno tiene 18 años y puedes ir a la guerra, pues entiendo que pues vamos a añadirle, vamos a dejarlo en 21. La mayoría, en algunos lugares es la edad para beber alcohol. Sí. Claro, y para muchas cosas. Entonces, yo entiendo que eso sería algo muy normal y que conmigo no habría problema. Yo buscaría... Pero el tema de la salud mental a mí me parece que es primordial, o sea, yo incluyo el background check, pero si una persona como este muchacho y como el de Parkland, que no tenían ningún tipo de récord, pues pasan como si nada with flying colors, pero el tema de salud mental me parece que es el primordial. A mí me parece que sí, sobre todo en ese grupo de personas jóvenes, es imperativo que cuando una persona de 18 años, en este caso la ley lo permite ahí en Texas, va a comprar un arma, hay que llamar a la escuela, hay que preguntarle a los consejeros, a los maestros, al director, cuál es el perfil psicológico de ese muchacho. No, es un muchacho buena persona, hace servicio comunitario, saca buenas notas. Ok, perfecto. Claro. Pero tan pronto la escuela diga, no, ese muchacho tiene problemas psiquiátricos, lo hemos mandado a un psicólogo, es un muchacho peligroso, agresivo, problemático. Claro. ¿Se le puede vender un rifle? Negado. No, y totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que un background check poquito más allá de... poquito más allá de lo que se hace en 3 días, que es básicamente ver que nunca te hayan arrestado federalmente o estatalmente, y creo que también un check psicológico antes de comprar el arma también es algo que yo veo que se puede hacer. Muchísimas gracias, siempre un honor. Cómo no, Karina y Agustín, hasta la próxima, muy buen fin de semana. Igualmente. El coronel Arturo Garfer, experto en materias de seguridad nacional, relaciones y política exterior, terrorismo, asuntos militares, con amplia experiencia en la formación de agentes de policía en otros países y actualmente trabaja en la reforma de la policía. Vía Zoom, gracias por atendernos. Vamos a identificar nuestra emisora, Agustina Costa y Karina Moncada con ustedes, aquí estaremos hasta las 7.